Hola, hola, ¿qué tal amigos? Muchas bendiciones para todos. Bienvenidos a un nuevo espacio de conversatorio en esta su página Nutrición Celestial. Bueno, hoy ya estamos viernes 14 de junio del año 2024. Bueno, va rápido este año definitivamente. Y bueno, hoy vamos a tratar un tema bastante lindo, bastante bonito. Y más que bonito, es muy importante. Ya les voy a presentar a la invitada que tenemos el día de hoy, pero yo quiero abrir con esta cita bíblica que está ubicada en Mateo 28, 16 en adelante. Y dice así la palabra de Dios, voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice: los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Vea lo que dice aquí el versículo 19. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Es muy importante predicar el evangelio de Jesucristo, más como algunos de nosotros una vez, en mi caso hace ya casi 30 años, que una muchacha nicaragüense me habló del Señor Jesús cuando mi vida estaba llena de soledad, de tristeza, de amargura, y ella abrió su boca. Entonces, qué importante es eso, pero ahí no se queda todo, dice a todas las naciones. Y hoy vamos a hablar acerca de misiones transculturales. Ya vamos a hablar con nuestra invitada acerca de ese término, pero es algo que trasciende nuestra propia cultura, nuestro propio entorno. Y para eso voy a presentar a nuestra invitada de hoy, Alejandra Sánchez. Ella forma parte del equipo de soporte de Obrero Cristiano de la Federación de Misiones FEDEMEC. Doña Alejandra, muy buenas noches y muchas gracias por atender al llamado que le hicimos para hablar de este tema tan importante como son las misiones. Pues muchas gracias por la invitación. Me siento muy honrada de estar aquí compartiendo en esta noche. Sí, bueno, doña Alejandra, vamos a leer un poquito aquí unos datitos acerca de doña Alejandra. Bueno, doña Alejandra, es costarricense y ha estado involucrada por más de casi 30 años en el movimiento misionero latinoamericano, y en 1997 la familia Falla Sánchez, ¿verdad? Su esposo es el director de FEDEMEC, Gustavo Falla, salió al campo misionero en el mundo musulmán, en Asia Central. Y después de 10 años fueron obligados a salir de Asia Central por motivos religiosos en el 2007 y se trasladaron al sudeste asiático para iniciar un trabajo pionero para latinoamericanos en el país musulmán más poblado e investigar opciones de ministerio para obreros latinoamericanos en otros países de la zona. Y doña Alejandra ha servido durante 7 años o sirvió durante 7 años en un proyecto de prevención del tráfico de personas, Perla, en Java Central. Bueno, ya vamos a ir desglosando un poquito este tema, ¿verdad? Pero tal vez, doña Alejandra, tal vez para empezar a familiarizarnos con los términos y todo, ¿por qué se usa este término de misiones transculturales? ¿A qué se refiere? Bueno, antes de decirte a qué se refiere ese tema, ¿verdad?
Nada más quisiera mencionar que la iglesia, como la conocemos hoy en día, ¿verdad? En gran parte está enfocada a lo que está adentro, a lo que se hace dentro de las iglesias, las actividades, la gente que va a la iglesia, ¿verdad? Y desgraciadamente muchas, pero no todas, ¿verdad? Pero muchas iglesias han perdido de vista el mundo, han perdido de vista lo que hay fuera de las paredes de la iglesia, ¿verdad? Y debemos de recordar que tenemos un Dios que es un Dios misionero y por lo tanto la iglesia debe ser una iglesia misionera, ¿verdad? Siguiendo el corazón de nuestro Padre, ¿verdad? Sin misión no tenemos iglesia. Así que debemos de tener eso presente. La iglesia existe para participar en la misión de Dios. El mandato del Señor es claro, ¿verdad? Lo sabemos todos. Está en Marcos 16, que dice, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Así como vos contaste ahora que te predicaron un día vos, ¿verdad? El que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces, la misión transcultural implica extendernos a todas las etnias, a todos los pueblos, extendernos fuera de nuestra cultura, extendernos fuera de las paredes de nuestra iglesia, ocupándonos de compartir el evangelio a donde todavía no ha sido compartido, ¿verdad? Nosotros como Iglesia de Cristo somos esos agentes especiales que el Señor quiere utilizar para que otras personas conozcan de Él. Entonces, eso sería tal vez la descripción que te podría dar de lo que es una misión transcultural. Claro, claro. Muchas personas, por ejemplo, dicen que para qué irse a otro país. Yo he escuchado ese tipo de comentarios, que para qué irse a otro país habiendo tanta necesidad del evangelio en Costa Rica y habiendo tanta necesidad también, por ejemplo, socioeconómica en Costa Rica, ¿verdad? Entonces, ¿qué mueve el corazón de una persona para ir a predicar a otro país, para, digamos, para hacer labor de misionero? Bueno, esa es una muy buena pregunta y sí es cierto que mucha gente dice eso, a nosotros nos lo dijeron cuando nosotros íbamos a salir en el año 97, pero desde antes, cuando ya empezamos a decir que queríamos salir de misioneros, la gente nos decía, ¿para qué van a ir tan lejos si aquí hay mucha necesidad? Y bueno, hasta cierto punto es cierto, es una verdad, aquí también hay mucha necesidad, porque necesidad hay en todo el mundo. Lo que no hay en todo el mundo es disponibilidad. ¿Y con qué me refiero con esto? Bueno, aquí en nuestro país hay iglesias. A veces hemos visto hasta 2 iglesias en una misma calle. Hay librerías cristianas, hay emisoras de radio cristianas, hay canales de televisión, hay gente que sin ningún tipo de persecución o con miedo de perder su vida sale a evangelizar, te regalan literatura cristiana, te dan un tratado, hay acceso libre para que el que quiera leer una Biblia, tenemos Biblias en español en todas las versiones que usted se puede imaginar. Si alguien quiere leer una Biblia y va y se la compra o hasta se la pueden regalar a alguien, ¿verdad? Y entonces, aunque aquí tenemos necesidad, porque aquí también hay que predicar el evangelio, hay más posibilidades de que las personas escuchen del evangelio por alguno de estos medios que yo te acabo de mencionar, ¿verdad? Y aún hay otros que no he mencionado. A veces a la gente le llegan mensajes por el WhatsApp, en Facebook, gente que pone versículos bíblicos, ¿verdad? Y cosas así. Pero disponibilidad del evangelio, eso es otra cosa. Por eso, cuando una persona decide ir a otro lugar donde también hay personas que tienen necesidad en su corazón de conocer sobre el amor de Jesús, es importante porque muchas veces en estos lugares no tienen Biblias en su idioma, no han sido traducidas, no hay iglesias, no hay canales de televisión, no hay emisoras cristianas, no pueden oír una alabanza en su idioma porque no hay. Entonces, cuando me preguntas, ¿qué mueve a una persona? Esto es una pregunta interesante y creo que nuestra naturaleza humana
no nos puede mover a hacer este tipo de cosas, porque nosotros vivimos en una sociedad, desgraciadamente, ¿verdad? Donde cada día nos enseña a pensar en nosotros mismos. ¿Qué quiero yo? ¿Qué necesito yo? ¿Qué tengo que hacer yo para tener mi propia comodidad? ¿Verdad? Los misioneros han decidido vivir no por las comodidades, no por seguridad, ni tan siquiera por tener el éxito o lo que el mundo define como éxito, ¿verdad? Sí, Pues, perdón que le interrumpa, doña Alejandra. Y bueno, qué importante eso que usted está diciendo, porque, digamos, yo cuando empecé en los caminos del Señor, yo, digamos, crecí en una mega iglesia, se puede decir así, ¿verdad? Y uno en su mente de joven, y uno se imaginaba, uy, no, servirle a Dios, qué bonito, aparecer en la televisión y campañas multitudinarias en estadios y tener el carro y todo eso, y la gente como que asocia muchas veces a ser pastor o a ser evangelista con esa palabra que usted mencionó ahora de éxito, ¿verdad? Y vemos que en las misiones es todo lo contrario. sí, exactamente. Me recuerdo que una vez nosotros vinimos a Costa Rica en una de nuestras tantas visitas al país y fuimos a la casa de unas personas que tenían una casa preciosa. Y mis hijos nos dijeron, si nos hubiéramos quedado viviendo aquí, tal vez hubiéramos tenido una casa así. Y yo les dije, bueno, no sé, tal vez. Y les dije, ¿ustedes qué hubieran preferido? ¿Que tuviéramos esta casa o que nos fuéramos, o que estuviéramos viviendo donde estamos viviendo? Y fue bonito porque ellos dijeron estar viviendo donde estamos viviendo, porque aunque eran niños, habían entendido cuál había sido este llamado que el Señor le había hecho a sus papás, ¿verdad? Entonces, sí, el éxito se define muchas veces en este mundo por lo que usted tiene. Si usted tiene un buen carro, si tiene una buena casa, si tiene el último celular, ¿verdad? Muchas de esas cosas definen el éxito, ¿verdad? Pero la decisión que toma un misionero de entregar su vida para hacer una diferencia para la eternidad de muchas personas, esa es la obediencia al llamado que el Señor nos ha hecho, de dejarlo todo y seguirlo a Él. Y seguirlo a Él porque ese es el ejemplo que Él nos dio. Él se despojó para hacerse igual que nosotros y traernos la salvación. Entonces, yo creo que eso es tal vez lo que podría movernos, ¿verdad? En ese sentido. No pensar en lo que yo quiero, sino en lo que el Señor quiere hacer a través de mí. Qué tremendo, qué tremendo. Bueno, estamos con doña Alejandra Sánchez de la Fundación FEDEMEC. Ella es parte del equipo de apoyo al obrero cristiano. Qué interesante, doña Alejandra, porque, bueno, hablemos ahora sobre ir a un lugar donde no hay penetración del evangelio, ¿verdad? De ir, digamos, movido por ese amor, por esa necesidad de que todas las personas sean salvas y conozcan de Cristo, ¿verdad? Lo que nos mueve, ¿verdad? Ese amor al Señor, hacer su obra y ese amor al prójimo, pero hay que empezar de cero, ¿verdad? No es como el evangelista que, bueno, va a un país, está en una campaña evangelística y ya se regresa para su país natal, ¿verdad? Sino que hay que hacer todo un trabajo, empezar de cero, porque hay pueblos, hay países donde no saben quién es Jesús, no hay iglesias locales. Entonces, ¿cuáles son los primeros pasos para interactuar con la gente que tiene incluso otras costumbres, ¿verdad? Y otra religión, presentarles el evangelio sin ofender sus creencias, ¿verdad? Ahí lo vemos en la palabra de Dios en el libro de Hechos, con el apóstol Pablo, que tuvo que ir a Grecia, tuvo que ir a Atenas y de ahí él no llegó a hablar mal de los dioses o de las creencias de los atenienses, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son esos primeros pasos para interactuar con la gente y para ya ir estableciendo poquito a poco esa semillita? Sí, bueno,
son muchos temas en la pregunta, ¿verdad? Pero todas son temas muy importantes, ¿verdad? Cuando se habla de ir a un lugar donde no hay penetración del evangelio, empezar desde cero y empezando porque ellos no saben quién es Jesús, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en nuestro país, usted viene y quiere evangelizar, como tenemos un trasfondo católico, pues usted dice Jesús y la gente sabe quién es Jesús, pero en muchos de estos lugares ni tan siquiera lo conocen como lo conocemos nosotros, ¿verdad? Entonces, partiendo desde ahí, hay una gran diferencia, ¿verdad? Nosotros vivimos ahorita en una época donde usted puede encontrar todo en en las redes sociales. Cuando nosotros íbamos a salir en el año 97, como 1 o 2 años antes, no recuerdo, queríamos investigar un poco cómo era este país donde nosotros íbamos a ir. El internet no estaba como ahora, como ustedes se pueden imaginar, ¿verdad? Así que tuvimos que ir a la Biblioteca Nacional a buscar una enciclopedia enorme, ¿verdad? Y ahí buscar el país y ver en esa enciclopedia que había en la Biblioteca Nacional qué información tenían sobre el país, sobre la gente, sobre información básica sobre la cultura, el idioma, ¿verdad? Entonces, los recursos eran un poco limitados, ¿verdad? Así que si el Señor te está llamando para ir a servirle a un país que no tiene penetración del Evangelio, lo primero que hay que hacer es prepararse, saber cuál es la religión que tienen ellos, en qué creen, cuál es el idioma, cómo se visten, ¿verdad? Para esto quiero recomendarles que pueden llevar los cursos que da FEDEMEC, dan cursos muy buenos para prepararse para salir al campo misionero. Si quieres ir a los musulmanes, si quieres ir a los hinduistas, porque son religiones totalmente diferentes, pues ahí pueden comunicarse con la Federación Misionera Evangélica Costarricense y ellos pueden mencionarles qué cursos tienen para que se puedan preparar. Entonces, una cosa muy importante es prepararse. Cuando uno llega a estos países, lo primero que hay que hacer es observar. Uno se vuelve como un niño, no sabe nada, uno no sabe el idioma, no sabe de dónde se compran las cosas, ni cómo, bueno, uno como mujer, ¿verdad? Que le toca la cocinada, ¿verdad? Cómo se prepara la comida de ellos, no sabe uno todavía dónde conseguir los ingredientes para preparar la comida costarricense, por ejemplo, ¿verdad? Y hay muchas cosas, pero lo más importante es observar y aprender el idioma. La gente valora muchísimo cuando usted está tratando de hablar el idioma de ellos. Es un tiempo de mucha humildad. Hay que ser sencillo y saber que la gente se va a reír porque usted dijo una palabra mal, porque cometió un error, y es preguntar y aprender. Todo el tiempo que uno invierte en el aprendizaje de un idioma es muy importante porque esto le va a abrir a uno puertas para poder comunicar el evangelio en la propia lengua. No hay nada más lindo que escuchar que le hablen a uno en el idioma del corazón. Yo no sé si alguno ha tenido la oportunidad de ver tal vez a un norteamericano que viene y aunque diga 4 palabritas en español mal dichas, pero uno valora ese esfuerzo que esa persona está haciendo en aprender el idioma de nosotros, ¿verdad? Aprender las costumbres es importante. Nosotros venimos de iglesias donde todo se hace de una manera y a veces creemos que cuando vamos a estos países todo tiene que hacerse igual. Primero la alabanza, después la predicación y en el intermedio entre la alabanza y la predicación se recoge la ofrenda, hay anuncios, pero no todo tiene que ser así, ¿verdad? ¿Qué pasa si empezamos con la meditación y terminamos con la alabanza? No, no pasa nada, ¿verdad? Hay cosas que uno tiene que aprender de la cultura, por ejemplo, cómo se saluda a la gente. ¿Puede un hombre darle un beso a una mujer cuando la saluda o viceversa? ¿Puede un hombre conversar del evangelio con una mujer o es mujer con mujer y hombre con hombre? ¿Se pueden sentar hombres y mujeres juntos? Entonces, cuando uno investiga todas estas cosas, cuando usted llega a un país y usted observa cómo ellos se comportan en sus actividades sociales, esto también le va a ayudar a uno para cuando usted ya quiera levantar una obra, ¿verdad? ¿Cómo hacer? Por ejemplo, necesitamos sillas o la gente se puede sentar en el suelo. A veces parece que son detalles que no son tan importantes, pero cuando usted observa la cultura,
se da cuenta que esos detalles son muy importantes a la hora de iniciar una obra. Entonces, yo creo que algo muy importante que el misionero debe de hacer cuando va a uno de estos países es tener un corazón humilde y no decir yo lo sé todo, yo sé cómo se hacen las cosas, sino ir y aprender primero para que después ese mensaje tan importante que uno quiere transmitir sea bien recibido porque usted también está respetando la cultura. Eh, Doña Alejandra, bueno, ahí usted habla varias cositas importantes. Digamos, tengo una duda. Por ejemplo, en el momento en que ustedes, voy a usar el ejemplo de ustedes, en el momento en que ustedes salen al campo misionero en Asia Central en 1997, o sea, me imagino como que tiene que haber un tiempo entre cada cosa, porque no sé, ¿verdad? Porque, digamos, ustedes llegan a ese país donde fueron, ustedes, y primero me imagino que tienen que buscar dónde establecerse, dónde vivir, en qué trabajar y todo. Y me habla usted también de ya de levantar una obra, eh, como, como más o menos en los tiempos, los periodos, como cuánto tiempo debe pasar ya para que un misionero ya levante una obra una vez que se ha establecido, una vez que ha aprendido las costumbres del país, lo que usted nos está diciendo, en qué creen, si un hombre le puede hablar a una mujer y saludarla de beso, todo eso, ya cuando ya cuando sería el momento oportuno para levantar una obra y dónde se levanta, si es en una casa, en un local, háblenos un poquito de eso. Sí, bueno, una obra como lo entendemos aquí en Occidente es un concepto diferente. Por ejemplo, nosotros estuvimos sirviendo en países musulmanes. Entonces, decir que uno podía levantar una obra como se entiende en nuestros términos no es así. Normalmente trabajábamos en grupos caseros, ¿verdad? Un grupito pequeño de gente, porque también si es mucha gente llegando a una casa, despierta muchas sospechas, ¿verdad? Entonces había que tener mucho cuidado cómo se hacían las cosas. Cuando estuvimos en Asia Central, por ejemplo, no podíamos cantar muy duro, se cantaba muy bajito para que los vecinos no escucharan, porque si escuchan que uno está cantando canciones a Jesús, ¿verdad? Cantando canciones cristianas, lo podían reportar a uno con la policía, ¿verdad? Siempre teníamos en la mesa, uno se sentaba en el suelo y siempre la mesa estaba llena de comida, siempre. Porque si llegaba la policía, ¿verdad? Por cualquier cosa, lo que iban a encontrar era como que estábamos en una celebración, que estábamos comiendo, pero no es ese orden como donde usted llega y hay sillas o hay gente sentada así y hay una persona al frente, no, todos alrededor de la mesa sentados en el suelo compartiendo ese momento íntimo de buscar al Señor todos juntos, ¿verdad? Entonces, siempre hay un poco como de diferencias a cómo lo hacemos aquí y cómo se hace en estos lugares, ¿verdad? Siempre hay que adaptarlo a cómo es el país, a las limitaciones que hay, ¿verdad? Porque en todos los lugares no existe la misma libertad de compartir el Evangelio. Entonces, tenemos que ser precavidos, sabemos que vamos con el Señor, que el Señor es el que nos guarda, es el que nos ayuda, pero también hay que ser precavidos porque no solo es, digamos, mi vida, sino la vida de los nuevos creyentes, ¿verdad? ¿Y cuánto tiempo se tarda? Bueno, eso es relativo, porque nosotros decimos que la primera cosa con la que nosotros empezamos a compartir el Evangelio es con nuestra vida. No importa si usted no sabe el idioma, pero cómo reacciona usted ante el día a día, ante las situaciones de su vida, eso es lo que ayuda a comunicar la palabra del Señor. Cuando mis hijos se enfermaban, la gente veía cuál era mi actitud, ¿verdad? Cuando pasábamos una situación difícil, la gente ve eso más que mis palabras. Nosotros somos libros abiertos y esto debería ser un principio que nos debería de guiar a todos, aún en nuestro país, porque es muy fácil hablar del Señor y decir Jesús te ama y Él quiere cambiar tu vida y todo eso, pero
a veces tenemos comportamientos que no están diciendo eso, ¿verdad? Entonces, siempre dar testimonio es lo más importante. La gente nos va a buscar a nosotros por el testimonio que nosotros estamos dando. ¿Por qué? Porque ven que nuestras vidas son diferentes. Los jóvenes veían que en nuestro matrimonio era diferente a lo que ellos estaban acostumbrados, porque ahí los matrimonios eran arreglados y los papás escogían con quién se iban a casar, y ellos veían, cuando venían a nuestra casa, veían un ambiente diferente. Tal vez en ese punto nuestro idioma no era el perfecto, todavía no podíamos decir todo lo que queríamos hacer o todo lo que queríamos decir, pero nuestra forma de comportarnos ya les estaba dando a ellos un ejemplo. Entonces, si tratamos de ponernos tiempos como lo hacemos aquí en Costa Rica, es difícil porque todo depende de la realidad, qué tan rápido aprende usted un idioma, qué tan rápido puede compartir usted el evangelio, ¿verdad? Entonces, como que yo decirte en 1 año, en 2 años, pues sería difícil ponerlo, pero yo creo que desde el momento en que uno llega, uno ya puede empezar a compartir con el testimonio que uno da. Bueno, estamos con doña Alejandra Sánchez de la Fundación Fedemec hablando de este tema de misiones transculturales. Bueno, qué interesante eso que usted me acaba de decir del testimonio, doña Alejandra, porque ayer recibí un audio, tiene que ver con esto que usted está diciendo, me dejó pensando usted. Ayer recibí un audio de una amistad mía de la Fundación Renace, de un señor que él dice que ya no tiene esperanza. Bueno, me impresionó escuchar al señor la desesperación con la que hablaba, porque él decía como que estaba enfermo de una mano, no sé qué padecimiento tendrá ni nada, pero dice, estoy cansado de que la gente me diga, Dios tiene un propósito para ti, confía en Dios, estoy cansado de que me estén diciendo esas palabras de que Dios tiene un propósito, de que confíe, de que tienes un ADN así, así, ¿verdad? Entonces a veces yo eché para mi saco y yo dije, a veces no se ocupan muchas veces las palabras, tal vez se ocupa más el testimonio y un abrazo, ¿verdad? Entonces, qué importante eso que usted está diciendo. Claro, porque tenemos un Dios, lo dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio, ¿verdad? Él no se quedó en amor, sino que él demostró un amor con acciones, él dio, ¿verdad? Entonces a veces decirle a alguien cuando está pasando una situación difícil, confía en el Señor y el Señor te va a sacar adelante y todo, pero también usted no demuestra ese amor, no demuestra esa compasión, no da ese acompañamiento al necesitado. Ese es un amor de palabras y el Señor no nos dio ese amor a nosotros, ¿verdad? Él nos dio un amor y nos dio un ejemplo que nosotros como hijos de Él debemos de seguir. Sí, y bueno, otra cosa ahora que usted está hablando, ¿verdad? Yo estoy ahí echando para mi saco también, ¿verdad? El aprender el idioma, ¿verdad? Porque, bueno, aprender un idioma, por ejemplo, no es fácil. Aquí en Costa Rica, por ejemplo, bueno, a mí en el colegio, ¿verdad? A uno le enseñaban inglés, francés ahí, ¿verdad? No salía uno como muy bien preparado del colegio, ¿verdad? Y de ya uno tiene que llevar un curso de inglés aparte, ¿verdad? Para, más que ahora todas las ofertas laborales requieren un segundo idioma, pero los padres toman esa previsión con los hijos después de que salen del colegio, que bueno, que aprenda pues de un segundo idioma para que se defienda y trabaje en un call center y así, ¿verdad? Pero me imagino yo que el misionero tiene que tener, por así decirlo, una mente, no quisiera llamar abierta, ¿verdad? Para que no me tilden ahí digamos, como quien dice ese término, tenga una mente abierta, que a veces es muy mal utilizado, ¿verdad? Pero sí tiene que tener como esa capacidad tal vez me imagino yo de decir, no, tengo que aprender, quiero ser misionero, Dios me llamó a ser misionero
tengo que aprender el idioma de donde yo voy a ir, ¿verdad? O sea, no pueden existir, me imagino, eso de, no voy a poder aprenderlo, o qué difícil, más si es un país allá donde hay que hablar mandarín. De ahí hay veces que uno dice, uy, qué idioma más difícil, el mandarín. ¿En qué momento voy a aprender yo estos jeroglíficos raros y todo eso? Entonces me imagino que la persona tiene que tener pues de ahí una disposición a aprender y no poner esas barreras, ¿verdad? Sí, sí, y de hecho quería comentarte, por ejemplo, cuando estuvimos en Asia Central, el alfabeto era como el alfabeto ruso, era el alfabeto cirílico, y tenían sonidos que jamás en mi vida en español yo había escuchado, ¿verdad? Entonces sí fue muy duro aprender el idioma, ¿verdad? Me recuerdo que para decir gracias, para que me saliera el sonido de la palabra gracias, ¿verdad? Había que hacer un sonido aquí glutural que nosotros no tenemos en español y no me salía al principio, ¿verdad? Hasta que cuando ya por fin lo pude decir, fue una gran satisfacción para mí. Pero sí hay que esforzarse. O sea, usted no va a aprender el idioma si no se sacrifica. Son muchas horas de aprendizaje de idioma y a veces de repetir y repetir una palabra y cuando ya la vas a usar se te olvidó y uno con esa frustración, ¿verdad? Ahora hay muchas aplicaciones en los celulares, ¿verdad? Donde yo he visto anuncios que si usted va a ir a pasear a algún lugar y entonces va a esa aplicación y usted habla en su idioma, le traduce en el idioma donde usted está y la persona le responde en el idioma y después a usted lo escucha en su propio idioma. Esas aplicaciones son muy buenas, pero eso no le sirve a uno para compartir el evangelio. He conocido gente que ha tratado de usar Google Translate y otro tipo de cosas para decirle a la gente, pero sí, un mensaje corto, Jesús te ama o voy a orar por ti. Puedes hacer eso, pero ya para tener una conversación profunda donde la gente abre su corazón, a usted le cuenta las situaciones de la vida, usted no puede estar con un aparatito ahí traduciéndolo. El precio que se paga por aprender un idioma es alto, porque no es fácil sentarse horas y horas y horas aprendiendo el idioma. Pero cuando usted puede transmitir el idioma, el mensaje del Señor en ese idioma es algo tan hermoso cuando usted se da cuenta que la gente está entendiendo lo que usted le está transmitiendo, ¿verdad? Y aceptan ese mensaje, usted dice, valió la pena las horas. Recuerdo cuando vimos a la primera persona venir a los pies del Señor y entonces uno dice, wow, Señor, gracias porque valió la pena, literalmente, las horas interminables de aprendizaje de la lengua para ver este fruto, ¿verdad? Sí. Doña Alejandra, bueno, hay una pregunta que le quiero hacer que muy importante, ¿verdad? También, bueno, aquí en los años 90, por ahí, en ese año más o menos que ustedes salieron, en 1997, yo me acuerdo que aquí vino un predicador que él, por ejemplo, él dijo, bueno, que él era musulmán, pero él se había convertido a Cristo porque Jesús se le apareció, y le habló, ¿verdad? Y él contaba como que en el mundo musulmán la gente no cree si solo va con palabras. Sacó ese versículo donde dice que el evangelio no consiste en palabras, sino en poder. Yo en ese tiempo era un muchachito joven ahí, tenía como 20 y algo de años, 21 años y todo, y yo me acuerdo que él dijo, bueno, yo les voy a demostrar, y llamó a varias gente y como que las pegó a la pared y la persona no podía despegarse de la pared y todo. Entonces yo quería, con todo respeto, como hacerle esa pregunta, si eso es así actualmente, que para que usted le crean, por ejemplo, en el mundo musulmán, que creen
en el Corán o en Mahoma y otras cosas, si usted le habla a una persona de Jesús, tiene que hacer esas cosas, ¿verdad? De ir, digamos, con señales y con esas cosas para que la persona tenga apertura al evangelio. Sí, bueno, casi todas las religiones que no tienen al Señor, ¿verdad? Son religiones donde el mundo espiritual se mueve con mucho poder, ¿verdad? Cuando usted va a estos países a predicar el evangelio, no es lo mismo predicar aquí en Costa Rica que ir a un país de estos donde las tinieblas han predominado por tanto tiempo y usted llega con la luz de Cristo, ¿verdad? La opresión espiritual y todas estas cosas siempre es más fuerte. Y en estos lugares, a pesar digamos, del Islam, ellos tienen otro que se llama el Islam popular, que después si quieren saber más sobre el Islam, ahí pueden contactar a FEDEMEC, ¿verdad? Ellos tienen muchas cosas, amuletos y cosas así. Aquí usan mucho una piedrita que tiene como un ojito, ¿verdad? Y después he visto una mano también, esos son muchos amuletos que usan en el mundo musulmán. La gente los compra aquí porque como que qué bonito, pero no saben también a veces lo que están comprando, ¿verdad? Y sí es cierto que en este lugar se mueve mucho la parte espiritual. Y uno como hijo de Dios tiene que saber cuál es mi identidad en Cristo, ¿verdad? ¿A qué Dios sirvo yo? ¿Verdad? Al Rey de Reyes y al Señor de Señores, y yo ir cimentada en la palabra del Señor también, ¿verdad? No estamos hablando de que, perdón, aquí voy a hacer un paréntesis, hay mucha gente que dice, usted le pregunta, ¿y cómo están sus disciplinas espirituales? Bueno, más o menos, pero cuando yo llegue allá, ahí sí voy a orar y ahí sí voy a leer la Biblia. No, si usted no tiene disciplina aquí de buscar el Señor en oración, de leer su palabra, de sacar esos tiempos con el Señor, allá tampoco lo va a hacer, ¿verdad? Entonces uno se vuelve presa fácil. Entonces algo muy importante es que el misionero tiene que saber quién es, quién es el Señor al que él sirve y fortalecerse en la palabra, en oración, ¿verdad? Para estar agarrado del Señor. Sí es cierto que muchos de estos lugares ellos esperan ver milagros y prodigios, porque es como un encuentro de poder, a ver quién tiene más poder, pero los milagros no los voy a hacer yo. Los milagros los va a hacer el Señor. Puede ser que yo vaya y ore por una persona, pero yo voy a orar en el nombre de Jesús. Si el Señor quiere, la sana, y si el Señor no quiere, no la sana, o no si no quiere, si no es su voluntad. Pero también nosotros hemos visto muchos milagros moverse a través de la oración, ¿verdad? Entonces algo muy importante es que es el poder del Señor y Él sabe cómo Él quiere moverse en estos lugares, ¿verdad? Porque tampoco es una competencia de poder, porque si no ellos van a buscar al Señor, digamos, porque este tiene más poder que este otro. No sé si me voy a entender. Claro que el Señor tiene más poder, pero el Señor quiere que lo busquemos por lo que Él es y no solo por lo que Él nos puede dar, que ya Él, con darnos la salvación, es más que suficiente. Lo demás viene por añadidura, ¿verdad? Sí oramos mucho, y permítame decirles, sí oramos mucho, por ejemplo, que el Señor se manifieste a ellos. Ellos creen mucho en visiones, ellos creen mucho en sueños. Nosotros oramos mucho al Señor, especialmente en los países musulmanes, para que el Señor se les revele a ellos en sueños y en visiones. Y nosotros, yo personalmente he tenido testimonios de personas que me han dicho, es que en mis sueños se me apareció un hombre vestido de blanco. Y me empiezan a contar el sueño y yo tengo que decirles, bueno, yo sé quién es ese hombre que se le apareció. ¿Usted quiere que yo le cuente más? ¿Verdad? Entonces ha sido muy bonito esa parte, pero sí a veces es una lucha de poder, pero ahí el que manda es el Señor. Él sabe cómo Él se va a manifestar, pero yo, como soy ese vaso que Él usa, ¿verdad? Ese instrumento que Él usa para su honra y su gloria, ¿verdad? Porque a veces no es lo que el misionero hace, es lo que el Señor hace a través del misionero. Yo tengo que estar dispuesta para dejarme usar para lo que Él quiere que yo haga, ¿verdad? Sí, qué interesante esto, doña Alejandra. Principalmente me imagino yo
con este tema de las señales, los milagros y los prodigios, sí yo tenía esa duda, porque me imagino yo que eso no se puede hacer, digamos, a la vista de todo mundo. Me imagino que por el tema de la persecución que hay y todo, no es así una cuestión como de un espectáculo. Sí, no, todo, bueno, es que son temas tan grandes, ¿verdad? Para tocar, y a veces el tiempo no me permite desarrollarlos como quisiera, ¿verdad? Pero sí hay que tener siempre cuidado, hay que saber si es alguien que tiene una curiosidad como, así como vino a buscarme a mí, puede ir a buscar un médico brujo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que está moviendo a esta persona a buscarme? Y aquí, si me permitís, quiero contarte un testimonio. Voy a hacerlo lo más pequeñito, o sea, lo más corto que pueda, porque es un testimonio largo. Pero una vez, cuando estábamos en el sudeste asiático, vino una mujer y me trajo como una brujería que le habían puesto en su casa, ¿verdad? Vino, me lo trajo y entonces yo lo vi. Yo sabía qué era, yo sabía lo que significaba, le estaban deseando la muerte a ella y a cada uno de los miembros de sus hijos y de su familia, porque en cada cosita que venía en esa bolsa venía el nombre de cada uno de los miembros de su familia. Entonces ella vino a mi casa porque sabía que yo era cristiana y todo esto y me lo trajo. Y aquí, bueno, yo espero que la gente entienda el sentimiento con el que quiero contar esta historia, ¿verdad? Entonces ella vino y me lo trajo y me lo enseñó. Y yo le dije, wow, sí, esto está fuerte. Qué difícil, ¿verdad? Yo me puse a hablar con ella y yo le dije, pero yo no puedo hacer nada por usted. O sea, yo no puedo ayudarla. Ella se quedó en un momento en silencio y yo me quedé así como cuando usted está pensando. Yo le dije, sí, no, yo no puedo ayudarla. Y hermanos, los que están escuchando esto pueden decir, hermana, ¿cómo usted dijo eso? Claro que usted puede ayudarla, usted tiene el poder del Señor, ¿verdad? Pero bueno, déjenme explicarles por qué yo dije eso. Yo le dije, sí, qué difícil esto, claro, se ve que les están echando una maldición a usted y a su familia, debe estar muy nerviosa, pero yo no puedo ayudarla, yo no puedo hacer nada por usted. Pero yo sé de alguien que sí puede ayudarla. Y le dije, y ese es Jesús, Isa al-Masih. Le dije el nombre que utilizan los musulmanes para conocer a Jesús. Yo solamente si oro en el nombre de Isa al-Masih, yo puedo orar y él es el único que tiene poder para ayudarla. Ahora, ustedes dicen, ¿por qué usted dijo eso? Yo les voy a decir por qué, porque ellos creen mucho en los médicos brujos. Entonces, si ella viene a mí y yo oro y todo, y eso la gente me va a venir a buscar a mí por los medios equivocados. Yo no tengo poder, yo no puedo hacer nada. El poder que viene a través de mí es el poder que me da el Señor. Y yo tengo que recordar siempre que todo lo que yo hago tiene que ir dirigido a Él, ¿verdad? Entonces yo le dije a ella, pero yo tendría que orar en el nombre de Jesús. Y yo no sé si usted está dispuesta a que yo ore en el nombre de Jesús. Recordemos que ellos son musulmanes, ¿verdad? Y ellos no creen en Jesús de la manera en que nosotros creemos. Y ella se quedó pensando qué hacer. Llamó al esposo y todo, como una reunión familiar, habían como 5 miembros de su familia en la sala de mi casa y dijeron, sí, por favor, ore en el nombre de Jesús. Entonces yo oré en el nombre de Jesús y fue un testimonio muy grande para la comunidad porque hasta la esposa del médico brujo llegó, pero no era Alejandra, era Jesús. Entonces siempre hay que tener mucho cuidado con todas estas cosas y recordar, darle siempre el protagonismo al Señor. Qué tremendo, sí, qué tremendo. Bueno, estamos hablando acerca del tema de misiones transculturales con Alejandra Sánchez de FEDEMEC, para los que nos están sintonizando y llegó tardito a la transmisión, más con esta lluvia que está aquí. Bueno, ahora ha llovido, se viene un aguacero en la tarde, luego luego hace sol. Bueno, esto es el clima de aquí de Costa Rica. Y doña Alejandra, ¿cuál es la reacción, por ejemplo, de las personas una vez que ustedes han llegado al lugar y
y se han compenetrado con la gente y están esas reuniones tal vez donde hay comida y todo. Una vez que ustedes abordan a las personas y les hablan por primera vez de Jesús, ¿cómo reaccionan ellos ante el nombre de Jesús? ¿Cuál es como la reacción de ellos, verdad? Yo sé que muchos no conocen a Jesús y todo, pero ¿cuál es la reacción? ¿De qué me estará hablando? ¿Tienen animadversión a eso? Más bien se interesan. Háblenos un poquito de esa parte. Bueno, como te dije antes, hay que partir de la base de que ellos no tienen ese trasfondo de Jesús como lo tenemos nosotros, ¿verdad? O sea, aquí en Costa Rica, a cualquier persona, creo, le pregunta hasta a un ateo si sabe quién es Jesús, y la gente sabe quién es Jesús, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en los países musulmanes tenemos que partir de que ellos creen que Jesús fue un profeta muy grande, muy bueno, pero un profeta, ¿verdad? Dios no tiene hijos, entonces Él no es el Hijo de Dios, menos el Salvador, ¿verdad? Y todo eso. Entonces no creen en Jesús como creemos nosotros, ¿verdad? Entonces, partiendo de ahí, uno tiene que tener una sensibilidad a la hora de partir el Evangelio, de compartir el Evangelio. Si usted empieza a hablar con una persona que no es cristiana, tal vez que es católica, por ejemplo, o de otra religión, y usted empieza a atacar algo en lo que ellos creen, la persona va a cerrarle las puertas, y aunque el mensaje que usted tenga, que usted le va a transmitir es demasiado lindo, ya la persona no va a querer escuchar porque usted está hablándole mal de algo en lo que ellos creen. Entonces, algo que hacemos nosotros, los que servimos en contextos como estos, es en lugar de ver qué nos separa, que son un montón de cosas, es ver qué nos une, ¿verdad? Es ver qué nos une. Y aquí vuelvo a hacer otro paréntesis para que el que quiera aprender más de eso puede preguntar en FEDEMEC por alguno de los cursos que tienen. Pero, por ejemplo, hay muchos personajes de la Biblia que nosotros tenemos y creemos que ellos también tienen y creen. Uno de ellos es el ejemplo de Abraham. Tienen a José, tienen a Moisés. Entonces, empezamos a hablarles a ellos de cosas que tenemos en común, para después ir poco a poco acercándonos al personaje más importante que nosotros queremos transmitirle a ellos, ¿verdad? Entonces, hay que pedirle al Señor sabiduría, hay que pedirle al Señor discernimiento a la hora de compartir el Evangelio, ¿verdad? Porque uno no le puede decir a la gente, venga a los pies de Cristo para que lo salve de todos sus pecados, porque esto y esto y el otro. No, el Evangelio se comparte en estos lugares de otra manera. Hay que tener una sensibilidad también cultural a la hora de compartir la palabra para que este Evangelio, esta buena noticia que es tan tremenda, sea bien recibida, ¿verdad? Entonces, sí, hay que tener cuidado, sí, hay que ver cómo comparte uno el Evangelio para que este sea bien recibido. Y hemos visto frutos muy lindos de cuando la gente ya escucha quién es Jesús. Recuerdo cuando logramos tener la película Jesús traducida en el idioma local, que llegó y la pudimos compartir con gente que ya nosotros veíamos que su corazón estaba listo, y cuando vieron la película Jesús, la vida de Jesús y cómo Jesús murió por ellos, la reacción fue muy hermosa, ¿verdad? Entonces ya nada más quedaba esa parte de hacerles la invitación, ¿verdad? Casi siempre en estos lugares, cuando vamos a compartir cuando ya vemos que alguien está preparado, ya el terreno está, ya la semilla ha caído, le decimos a todos, oren porque hoy voy a hacerle la invitación a esta persona, ¿verdad? Muchos dicen sí, otros dicen que no, pero el Señor es el que hace la obra. No me tengo que desanimar si alguien dice que no, porque no es la obra de Alejandra, es la obra del Espíritu Santo, y Él es el que se encarga de preparar los corazones. Hay unos que están listos, hay otros que no, y nosotros seguimos adelante. Sí, bueno, ya vamos a hablar después un poquito acerca de FEDEMEC. Doña Alejandra, háblenos, digamos, de lo más satisfactorio que ustedes han experimentado en el campo misionero, y también lo más duro
alguna anécdota, algo relevante que ustedes hayan pasado, tanto satisfactorio como algo duro. Bueno, lo más satisfactorio, como que una cosa que sea la más satisfactoria es muy difícil, pero si podría resumirlo a nivel ministerial, podría ser cuando uno ve a alguien venir a los pies del Señor, ¿verdad? Verlos tomar la decisión de abrir su corazón al Señor, dar ese paso de fe, el verlos bautizarse, ¿verdad? Que estamos acostumbrados a todo esto para el bautismo, ¿verdad? A veces ahí teníamos que buscar un lugar donde nadie viera, ¿verdad? Por el peligro, para hacer los bautismos, ¿verdad? Y definitivamente cuando alguien acepta al Señor, o sea, uno experimenta literalmente lo que dice Lucas cuando dice que hay fiesta en el cielo o hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. O sea, todos estamos tan felices, todo el grupo que trabajamos juntos, si esta persona se convirtió con esta otra persona, si dio el paso de fe con este compañero, yo lo celebro como si hubiera sido conmigo y viceversa, ¿verdad? Porque es un gozo, una alegría. Sabemos el esfuerzo que lleva, ¿verdad? Algo muy importante es saber que en estos lugares no se pueden hacer campañas evangelísticas donde hay conversiones masivas, ¿verdad? Pero por eso me gusta mucho el pasaje de la oveja perdida, ¿verdad? Esa oveja por la que el Señor dejó a las 99 y fue en busca de esa ovejita, ¿verdad? Entonces, yo siento que esa que se convierte es esa ovejita por la que el Señor dejó a las 99, ¿verdad? Entonces, yo creo que vale la pena, si fuera solo por una, que el Señor lo lleva a uno, por esa una vale la pena, ¿verdad? Entonces, yo creo que esa es una satisfacción muy grande. Y también algo que uno experimenta es esa dependencia del Señor. Cuando nosotros estamos en nuestros países, dependemos mucho de lo que nos rodea, de nuestra familia. Yo recuerdo la primera vez que mi hijo del medio se enfermó y yo deseaba poder poder llamar. Imagínate, en aquellos tiempos no teníamos ni WhatsApp ni nada así, ¿verdad? Para poder llamar a mi mamá y decirle, mami, ¿qué hago? ¿Qué le doy, verdad? O agarrar un taxi, irme al hospital de niños o emergencias o lo que fuera, ¿verdad? A veces cuando uno está en estos lugares, todas estas muletillas que tenemos alrededor, que son una bendición, no quiero decir que no, ¿verdad? Pero que son una bendición porque nos ayudan, no las tenemos y entonces es una dependencia total del Señor. Solo lo tenemos a Él, ¿verdad? Entonces eso nos ayuda a que en cualquier situación difícil yo solo puedo recurrir al Señor y la verdad es que Él nunca nos ha fallado, ¿verdad? Siempre ha sido lindo. Sí, y bueno, qué tremendo. Sí, háblenos un poquito, doña Alejandra, acerca de la familia, porque de ahí me imagino que, aquí, veo que tiene varios hijos, ya están grandes, ¿verdad? Creo que uno tiene 24 años, uno tiene 30. Háblenos un poquito de eso y cómo ellos han asimilado este trabajo de su esposo y suyo, porque me imagino que no sé, ¿verdad? Me imagino tal vez que no ha sido como sencillo, ¿verdad? Y digamos, de ahí una persona, por ejemplo, también háblenos un poquito acerca de una persona que quiere ser misionera o Dios lo ha llamado a ser misionero, porque de ahí me imagino que para esa persona debe ser como un poquito complicado. Tal vez si es un muchacho y de ahí tiene novia y de ahí tiene planes de casarse o así, y de ahí tal vez la pareja no está de acuerdo, no le parece, no comparten como la misma visión. Mira, no siento en mi corazón como de irme a otro país con usted a predicar por un tiempo indefinido y todo eso. Entonces, no quiero como ser negativo ni mucho menos, pero es una limitante tal vez para
formar una familia, ¿verdad? Y de ahí es una persona tal vez que de ahí tiene que dejarlo todo como le dijo Jesús al joven rico, ¿verdad? Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y después ven y sígueme y tendrás herencia o tesoro en el reino de los cielos. Entonces, háblenos un poquito de esa parte personal de con sus hijos, cómo lo han ido asimilando y después de esa parte tal vez que muchos dicen, tal vez hay gente que nos está viendo en este momento y tiene esa carga en su corazón, ese sentir de yo quiero ir a predicar el evangelio como misionero, pero de ahí me pongo a pensar en eso, de ahí no, tal vez está pasando una situación así, de ahí, ¿cómo voy a dejar a mi familia? O de ahí tengo planes ahí de casarme, pero a mi novia no le parece. Háblenos un poquito acerca de eso. Sí, bueno, de mis hijos, sí, bueno, tengo 3 hijos, 2 varones y una muchachita. Cuando salimos al campo misionero, mi hijo mayor tenía 5 años y mi segundo hijo tenía 2 años y medio y mi hija nació en Asia Central. Ella nació allá cuando teníamos 3 años de estar viviendo ahí. Gracias al Señor, los 3 aman al Señor y estamos muy agradecidos porque quisieron en medio de todo seguir a sus papás, ¿verdad? Porque algo muy importante es que el llamado del Señor nos lo hizo a mi esposo y a mí. Los niños estaban muy pequeños para entender que era un llamado, ¿verdad? Ellos nada más se fueron con nosotros, ¿verdad? Experimentaron situaciones difíciles, experimentaron duelos también, dejar a sus abuelitos, a sus primitos, a sus amiguitos, ¿verdad? Esas partes no son fáciles para un niño, a veces cuesta mucho que entiendan esas cosas, pero también el Señor les mostró su gracia al darles abuelitos nuevos, abuelitas nuevas donde estábamos, nuevos primitos de otros países, otros amiguitos, aprendieron idiomas, ¿verdad? Aprendieron a disfrutar otras comidas, otros sabores, ¿verdad? Así que gracias a Dios por eso. Estamos muy agradecidos por nuestros hijos y porque la verdad es que han sido una corona para mi esposo y para mí. Son una corona ellos. Entonces, damos gracias al Señor por la vida de ellos. Estoy tratando de recordarme qué más me habías dicho. No sé si me habías dicho algo de lo más Sí, duro antes o más. claro, bueno, sí, sí, anteriormente le pregunté por lo más duro que han vivido, pero también de ahí esa parte también de tal vez una persona tiene el llamado Sí, de sí, ir a las misiones por tiempo indefinido, pero esa parte de que tal vez tiene una novia, tal vez que no tiene esa, que ama al Señor y toda la cosa, ¿verdad? Pero no se ve en el campo misionero con este varón, ¿verdad? O viceversa, ¿verdad? Entonces ya está eso como que de ahí el misionero se tiene que privar tal vez de muchas cosas y de no formar una familia tal vez o de dejar a los papás o de dejar el trabajo y todo eso. Entonces, háblenos un poquito de esa parte y qué le diría usted a esas personas que están ahí como luchando porque tal vez llega una persona, doña Alejandra, sí, yo quiero servirle al Señor en el campo de las misiones, pero yo también quiero realizarme como hombre, como mujer, como sí. profesional y quiero tener una familia. Sí, bueno, eso es algo muy importante. Por ejemplo, muchas veces hemos visto matrimonios que salen donde él es el que tiene el llamado o ella es la que tiene el llamado y es muy difícil para el que no tiene llamado y es difícil para el que tiene llamado ver a su cónyuge eh, sufriendo, ¿verdad? Porque no quiere estar ahí. El Señor cuando llama a la familia, llama al esposo y a la esposa. Yo creo firmemente en eso. Algo muy lindo de nosotros fue
Que el Señor llamó a mi esposo, él no me dijo nada, que el Señor lo había llamado a él y el Señor me llamó a mí. El Señor me hizo un llamado a mí como a Alejandra, no como la esposa de Gustavo, sino él llamó a Alejandra. Entonces, cuando yo le conté a mi esposo lo que me había pasado, él me dijo, el Señor también me llamó a mí. Entonces ya vimos que él se había tomado su tiempo en llamarnos a los dos. Entonces, eso es algo muy importante. Si es un matrimonio, es muy importante que los dos tengan esta pasión, porque usted va a dejar todo lo que usted tiene aquí para ir a un mundo desconocido a servir al Señor. El precio que se paga a veces es muy alto y hay que hacerlo por las razones indicadas, ¿verdad? No por seguir a la pareja, eso no es suficiente. Hay que hacerlo porque usted está siguiendo ese anhelo, ese deseo de servir al Señor. Eso que el Señor puso en su corazón es lo que le está moviendo a usted. Tenemos en el campo muchos solteros, pero tenemos más solteras. No sé qué pasa con los varones, como que les da miedillo, pero es increíble la cantidad de mujeres solteras, valientes, que están sirviendo en el campo, dejándolo todo y sirviendo al Señor en estos lugares que es de acceso difícil, ¿verdad? Y ellas están ahí sirviendo al Señor. La soltería, hay gente que la puede llevar sin ningún problema, hay otros que desean construir una familia y no es fácil, ¿verdad? A veces el Señor ha permitido que sirviendo en el campo misionero, alguna chica conozca a otro misionero que estaba soltero y pudieron formar una familia, pero hay otras que dicen, me gustaría casarme, pero todavía no he encontrado a nadie que pueda servir junto a mí, ¿verdad? En este llamado que el Señor me ha dado. Entonces, yo creo que algo muy importante es hacerse, la persona tiene que ser sincera con ella misma y hacerse las preguntas correctas. ¿El Señor me está llamando? ¿Sí o no? Yo estoy dispuesto a pagar el precio. Entonces, si usted está dispuesto a pagar el precio, vamos adelante. Pero si usted tiene reservas de cosas que usted sabe que no quiere dejar, va a ser muy difícil. Si usted tiene una novia que no tiene llamado a las misiones, entonces usted tiene que ahí pensar, ¿verdad? ¿Qué es lo que usted quiere hacer? ¿Usted quiere seguir el llamado del Señor o quiere continuar esta relación que usted tiene con esta persona? Yo no le puedo decir termine con la persona, no le sirve porque no soy yo la indicada en dar esas respuestas, pero la persona tiene que pensar y tomar las decisiones ellos mismos. Si usted está estudiando en la universidad y usted tiene llamado a las misiones, usted puede estudiar una carrera que pueda usar en el campo. Perfectamente, usted puede hacer eso. Yo escuché de una chica que el Señor la llamó a las misiones desde que tenía, creo que era 17 años, y entonces estudió enfermería, porque ella dijo, ¿con qué puedo yo servir al Señor? Voy a estudiar enfermería y está sirviendo en el campo como enfermera, en un proyecto. Entonces es muy bonito. Hay gente que dice, el Señor me llamó y voy a usar mi profesión para el servicio de la obra del Señor. Entonces, si usted está en la universidad y usted quiere servir al Señor en las misiones y todavía no ha decidido una carrera, puede buscar una carrera que le pueda servir para servir al Señor. Hay algo muy importante que es en muchos lugares usted no puede entrar como obrero tradicional, sino que usted tiene que entrar, usted no puede entrar con una visa de ministro evangélico, porque entonces no lo van a dejar entrar. Entonces, si usted tiene una profesión, esto le va a abrir más puertas para servir con algún proyecto que ya esté ahí establecido. Entonces, esas cosas pueden ayudarle, pero yo creo que algo muy importante es saber ese llamado que el Señor le ha hecho. Yo me acuerdo que cuando el Señor me llamó a mí, yo lloré mucho porque tal vez otro va a decir, pero ¿por qué? Yo dije, bueno, porque yo siempre, desde que estaba chiquitilla y le oré al Señor por un esposo, yo le decía, Señor, yo me quiero casar con un predicador, con un evangelista, con un pastor. Yo le hice una lista al Señor, ¿verdad? De lo que yo quería, pero le dije, pero con un misionero no. Porque yo dejar Costa Rica, jamás vean, yo lloro el 14 de septiembre cantando el himno nacional. Yo soy de las que paro a las 6 de la tarde para cantar el himno. Entonces yo decía, no, yo irme de mi país
jamás de los jamases, ¿verdad? Entonces yo le dije al Señor, con un misionero no, bueno, cuando yo conocí a mi esposo, cuando éramos novios, él, las misiones ni le pasaban por la cabeza, ¿verdad? Entonces yo muy feliz porque él muy comprometido con el Señor, un joven que servía al Señor, y yo dije, perfecto, eso está muy bien. Pero bueno, cuando nuestro hijo mayor tenía 1 año de nacido, más o menos, el Señor nos llamó de manera individual a los dos. Entonces, ahí yo lloré mucho porque yo no quería dejar Costa Rica, pero yo entendía lo que significaba este llamado. Yo sabía que el Señor era el Señor de mi vida, y en el momento en que Él me llamó, yo no le podía decir que no. A mí lo que me quedaba era obedecer. Dios guarde, yo no quería ser como un Jonás, de a ver si después me tragaba una ballena por desobediente, ¿verdad? Entonces mejor obedecer al Señor y hacer lo que ya le había puesto en mi corazón. Sí. Y lo más duro que han experimentado en las misiones, porque hablamos antes de lo más satisfactorio. Sí, sí. Bueno, lo más duro te voy a contar. Siempre hay muchas cosas que uno podría mencionar. La muerte de un ser querido, estando en el campo y usted no puede venir a despedir a esa persona, una enfermedad, muchas cosas así. Son momentos difíciles, pero yo creo que uno de los momentos más duros que pasamos fueron cuando nos expulsaron de Asia Central por una persecución que... Perdón, cuando hablamos de Asia Central, para poner en contexto a las personas, ¿ahí a qué países se refieren exactamente? Sí, bueno, nosotros estuvimos en el país de Uzbekistán. Uzbekistán. Uh-huh. Entonces, teníamos 10 años de estar viviendo ahí, una situación en el país, ya una situación política fue muy fuerte a nivel país, y esa situación hizo que el gobierno se volviera contra los extranjeros que estaban viviendo en el país. Entonces hubo como una persecución y empezaron a expulsar y a cerrar organizaciones una por una, una por una. Entonces fue un momento muy duro dejar a nuestros amigos, a nuestros hermanos, al país que amábamos. Mi hija nació ahí, entonces ya ese país ya tenía otra relación con nosotros, ¿verdad? Tuvimos momentos de mucha persecución antes de salir, momentos muy traumáticos. Fue un tiempo muy difícil para nuestros hijos porque en ese momento ellos tenían que dejar el país que ellos conocían como su casa, ¿verdad? Ahí habían crecido. Yo te dije que cuando llegamos, mi hijo mayor tenía 5 años y cuando salimos de ahí tenía 15. Entonces él hizo toda su niñez prácticamente y su adolescencia ahí, ¿verdad? Entonces era dejar lo que él conocía como casa. Y ahí él hizo la primaria y la secundaria, todo. Exacto, sí, pues secundaria una parte, porque cuando salimos, él iba a cumplir 15 y tuvo que pues, cortar sus estudios ahí por un tiempo, ¿verdad? Entonces esa parte fue muy duro, pero en el Señor no todo termina así, ¿verdad? Aunque salimos heridos, sin saber qué iba a pasar, porque salimos de ahí y regresamos a Costa Rica, el Señor abrió su gracia para que teníamos más o menos como 1 año y medio de haber regresado a Costa Rica. El Señor nos abrió las puertas para que fuéramos a servir a otro país que estaba todavía más lejos. Y cuando estábamos ahí entendimos que su plan siempre es perfecto, que a veces Él permite que pasen cosas que tal vez en ese momento nosotros no entendemos, ¿verdad? Pero cuando nos dejamos caer en sus manos entendemos que sus planes siempre son perfectos, y entonces el Señor nos llevó a servir a otro país y en ese otro lugar estuvimos 10 años también. Estuvieron dice aquí en el sudeste asiático. Estuvimos, sí, en Indonesia. En Indonesia, sí, he escuchado un poquito acerca de Indonesia por una amistad. Ahí, digamos, profesan igual el Islam. Sí, de hecho es el país que tiene más musulmanes en el mundo. Sí, qué increíble, qué increíble. Bueno, y me imagino que el misionero, se usa mucho este término, estómago de misionero, ¿verdad? De ahí tiene que comer de todo, ¿verdad? Tiene que tener un buen estómago.
Sí, 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 aprende uno a sabores que usted no conocía, porque aquí nosotros estamos acostumbrados al arroz, los frijolitos, la salsita Lizano, cositas así, ¿verdad? Conocemos muy bien nuestros sabores y aromas, pero va uno a estos lugares y definitivamente son comidas totalmente diferentes, otros condimentos, otros sabores, otra forma de cocinar, pero con el tiempo, a veces no es tan rápido, pero con el tiempo, porque usted tiene que aprender a comer la comida de ellos, eso es parte de la adaptación que tiene que hacer el misionero. Cuando nosotros estamos aquí en nuestro país y usted recibe una visita en su casa, usted trata de prepararle lo mejor que le queda a usted de la comida. Ese platillo usted lo prepara con mucho amor para recibir a la visita, y si la visita no se la come, pues es un dolor, ¿verdad? Sí, como, Un dolor, un dolor. claro, como que te despreció. Pues eso mismo pasa en estos lugares. Cuando la gente te invita a la casa, no le va a dar a usted cualquier cosa, le va a dar lo mejor que ellos tienen. Entonces, hay que aprender a comer. Cuando nuestros hijos estaban chiquititos, imagínate, de 5 y 2 años y medio, no les gustaba la comida de Uzbekistán para nada. Entonces ellos nos daban, íbamos a una casa, nos daban la comida a mi esposo y a mí, y yo me tenía que comer mi comida, mi esposo se tenía que comer la comida de él y nos teníamos que comer la de nuestros hijos, porque si no, era una ofensa para esta familia dejar comida en el plato hay que devolverlo vacío. Entonces yo le dije a mi esposo, no, así no podemos continuar, hay que hacer algo. Entonces, por un año en la casa solo cocinamos comida uzbeca, solamente comida uzbeca para que todos se acostumbraran a comer, y llegó a un punto en que mis hijos solo comida uzbeca querían comer, ¿verdad? Entonces ya después ellos se acostumbraron y ya eso fue una salvada para mi estómago y el de mi esposo, que ya no teníamos que sacrificarnos tanto de comer tanta comida, ¿verdad? Porque ya mis hijos se comían la comida de ellos, ¿verdad? Pero sí, son cosas totalmente diferentes a los que uno está acostumbrado. Sí, y para ellos, por ejemplo, ahora que usted me habló de que hicieron la primaria y parte de la secundaria en Uzbekistán, digamos, en la relación con los compañeros, que uno habla, mira, ¿qué se dedican tus papás? Ahí que se contesta, ah, no, ellos son misioneros, o mejor no decir por situaciones Seguridad. ahí de futura persecución, ahí cómo se maneja eso. Sí, bueno, eso es muy cierto, porque no podemos decir que somos misioneros en estos países. Por eso es que uno tiene que entrar con una profesión o con un proyecto. Por ejemplo, cuando estuvimos en Uzbekistán, trabajamos en un proyecto de enseñanza de español. Ahora, algo muy importante con respecto a esto es que usted no hace como que usted enseña, ¿verdad? No, usted enseña español. De hecho, llevamos un curso de enseñanza de español como segunda lengua para poder enseñar español. Y enseñábamos español. Si usted le pregunta a un tico, ¿cuál es el pluscuamperfecto? Ay, no, yo no me acuerdo, yo lo estudié en español, pero no me recuerdo. Bueno, pues si usted va a ir a enseñar español a otro país, usted tiene que enseñarlo bien. Entonces, ahí teníamos un centro de enseñanza de español y éramos profesores de español y enseñábamos el idioma, la cultura latina, los estudiantes practicaban español con nosotros. Entonces, en las clases se enseñaba español, ¿me entiendes? Y cuando venían a nuestra casa y ya les compartíamos de la cultura, podíamos enseñarles nuestros valores y otras cosas, pero ya fuera del instituto, porque usted si va a trabajar, tiene que trabajar con excelencia, ¿verdad? Y así ya, en esa parte fue muy fácil porque ellos veían que, digamos que mi esposo era profesor, aunque él no es profesor de profesión, ¿verdad? Pero allá ejerció esa parte, ¿verdad? Gracias a ese curso de enseñanza de español como segunda lengua que se recibió aquí en Costa Rica. Y cuando ya estábamos en Indonesia, como ya ellos estaban más grandes, pues podían manejar mejor eso, ¿verdad? Yo trabajaba en un taller, que inauguramos un taller para enseñarle a mujeres, para, por ejemplo, yo para evitar la trata, le enseñábamos manualidades a unas mujeres, costura,
y entonces yo trabajaba en ese proyecto, ¿verdad? Pero ya ellos estaban grandes, entonces ya no había ese problema como de que fueran a meter la pata o decir algo que no debían de decir. Qué tremendo. Bueno, vamos a leer unos comentarios. Se me había olvidado que teníamos aquí comentarios. Vamos a leer algunos. Dice Carlos García Salazar. Dice, bendiciones, linda noche. El Señor Jesucristo les bendiga grandemente. Linda noche, gloria a Dios. Bueno, también tenemos aquí Gina Calderón. Gina Calderón dice, vamos a ver. Amén, Jesús, ya se me fue por aquí otra vez. Amén, Jesús, Salvador de todas las naciones. Lindo, mi amiga. Bueno, una amiga, qué tremendo. Es mi amiga. Dice Gina, ok. Dice Karen Álvarez también, dice, demasiado lindo el tema. Definitivamente las personas dedicadas a las misiones tienen un corazón enorme. Qué tremendo. Y Patricia Chavarría dice, es un tema muy interesante, gracias por compartirlo con nosotros. Ah, qué lindo. Bueno, qué tremendo, parte de los comentarios. Háblenos, doña Alejandra, acerca de FEDEMEC, porque tal vez hay gente que dice, a mí me interesa ser misionero, ir a algún país. Por ejemplo, las personas se van, ¿por qué espacios de tiempo? Si tienen que pagar algo, o FEDEMEC les financia esa estancia, ese viaje mientras están allá, por cuánto tiempo se van las personas y también cuáles son los cursos que dan ustedes. Bueno, primero para decirles que FEDEMEC es la Federación Misionera Evangélica Costarricense. Están en San Francisco de los Ríos. Ahorita no tengo el número de teléfono para poder facilitarlo por si alguno quiere llamar y hacer una pregunta o hacer una consulta, ¿verdad? Pero tal vez después lo podemos poner por ahí. Entonces, si usted tiene llamado a las misiones, si usted quiere saber sobre las misiones, ¿verdad? Entonces usted puede perfectamente asesorarse con ellos. Hay cursos para prácticamente cualquier lugar, cualquier tipo de religión. Ellos dan cursos para que la gente se prepare, ¿verdad? Entonces, es muy importante esa parte. En cuanto a la gente, si va a ir a servir, bueno, eso depende mucho del país en el que quieran ir a servir, ¿verdad? Y el proyecto en el que vayan a trabajar. Hay proyectos donde ocupan voluntarios por, nosotros decimos viajes de corto plazo, ¿verdad? Algunos ocupan voluntarios por 2 años, 3 años, 5 años, dependen, pero hay gente que puede ocupar un voluntario por 1 mes, 2 meses, ¿verdad? Claro, esa gente que va por viajes de tan corto plazo tiene que saber que va a tener sus limitaciones porque no maneja el idioma, ¿verdad? Entonces hay cosas que no va a poder hacer, ¿verdad? Por ejemplo, a veces los misioneros en el campo necesitan gente que vaya para ayudarles en algo muy específico, ¿verdad? Nosotros una vez necesitábamos, cuando estábamos en Uzbekistán, necesitábamos traducir, ya usted sabe que esto fue hace muchos, muchos años atrás, un material de evangelismo que teníamos, lo teníamos para nuevos convertidos, pero estaba en inglés y todo nuestro equipo, que eran latinos, no hablaban español, no hablaban inglés, solo hablaban español. Los que hablaban inglés en el equipo no tenían tiempo de agarrar todo este material y traducirlo, ¿verdad? Ahora estamos hablando de hace mucho tiempo donde yo no te puedo mandar el documento escaneado por WhatsApp o por email, ¿verdad? No había todas estas facilidades en este lugar donde estábamos. Entonces estábamos enfrentando esta necesidad, ¿verdad? Entonces, hubo una persona aquí de Costa Rica que escuchó que teníamos esta necesidad y ella dijo, yo tengo un mes de vacaciones y si ustedes quieren puedo ir a apoyarlos. Así que claro que le dijimos que sí, ella fue por 1 mes, trabajó de 9 a 5, le dimos una computadora, se metió en un cuarto, se levantaba, era como que si ella estuviera trabajando. A las 9 de la mañana empezaba a trabajar, paraba a la hora del almuerzo, almorzaba
En la tarde se tomaba un cafecito y después se volvía a meter a trabajar hasta las 5 de la tarde, 5:30 paraba como que si hubiera salido de la oficina y ahí podíamos compartir con ella. Trabajó y tradujo todo el material al español y ya después nosotros tradujimos ese material al uzbeco, ¿verdad? Para poder usarlo con los nuevos convertidos. Entonces fue una bendición. Entonces a veces no hay que limitarnos, ¿verdad? Hay muchos proyectos, vea, si usted es doctor, si usted es mecánico, si usted es costurero, si usted es maestro, si usted es técnico en computación, lo que usted tenga, ese don y talento que el Señor le ha dado a usted, ofréndelo 1 o 2 meses para ir a servir algún proyecto y apoyar a los misioneros. Nada más tiene que preguntar, yo tengo esta profesión, a veces hay lugares donde se necesita, a veces no hay, pero si usted tiene esa disponibilidad de ir a servir y tener una experiencia a corto plazo, de ir a apoyar un proyecto misionero, puede hacerlo. Dejar a la Bueno, familia, perdón, dejar a la sino familia, que aquí, no es fácil, que aquí pero don Gabriel Foré me manda, bueno, dice que www.fedemec.net, ahí puede encontrar usted toda la información. Bueno, qué tremendo eso de las profesiones, porque, bueno, definitivamente hay muchos proyectos y muchas cosas con las que podemos apoyar y con las que podemos ayudar. Dice aquí Jorge Tenorio Pérez, gran testimonio de servicio y experiencia, nos inspira a seguir sirviendo. Bueno, qué tremendo. Por aquí tenía una pregunta, Francela. Francela Alfaro dice, buenas noches, bendiciones. ¿Cuál sería el mayor reto de un misionero en la actualidad? ¿Cuál sería el mayor reto? Pregunta Francela. Bueno, yo creo que un reto que podemos encontrar ahorita, no sé si un misionero, pero tal vez las agencias misioneras, es que la gente, no sé si es por este asunto de las nuevas generaciones, ¿verdad? Antes nosotros cuando salíamos a largo plazo. Largo plazo, estamos hablando, ya usted vio de los años que nosotros teníamos en el campo, ¿verdad? Ahora, para mucha gente, un largo plazo son 2 años, ¿verdad? Entonces, ese es un reto que se está enfrentando y hay muchas cosas que hay que cambiar. Yo creo que un reto que pueden enfrentar las personas que quieran ir al campo misionero ahorita es, así como las comunicaciones son una bendición, también se pueden convertir en una maldición. Entonces, los misioneros van al campo, pero pueden estar totalmente conectados a todo lo que pasa en su país, ¿verdad? Por ¿dónde está? Se me perdió, por este aparatito, por este celular, ¿verdad? Pueden estar totalmente conectados, el WhatsApp, los estatus, que Facebook, que Instagram, todo lo que está pasando y con los amigos, y esas cosas a veces no nos ayudan a enfocarnos al lugar donde estamos sirviendo, ¿verdad? No nos ayudan a sí, a enfocarnos en el país, en las experiencias que tenemos que vivir, en el aprender el idioma, en observar la cultura, porque estamos muy pegados a las redes sociales. Entonces yo creo que ese sería un reto. Algo que me dijiste ahora fue el asunto de, digamos, el rol que juega FEDEMEC. FEDEMEC es una agencia misionera. Entonces, si usted tiene interés y llamado a las misiones, usted puede ir, ellos lo pueden asesorar. Ahora, FEDEMEC no paga un salario. Cada persona que quiere salir al campo tiene que buscar su sostenimiento, buscar apoyadores que quieran apoyarle en esta aventura de ir a servir al Señor, ¿verdad? Y que ellos quieran ir con usted, porque cuando alguien decide apoyarle a usted y ofrendar, esta persona está yendo con usted, está haciendo la obra también a través del dar, ¿verdad? Dice que misiones se hace con los pies de los que van, las manos que dan, las rodillas que oran, ¿verdad? Y la iglesia que envía. Así se hacen las misiones. Entonces, yo creo que esa parte es muy importante para que la gente sepa, ¿verdad? Claro, FEDEMEC le asesora, le ayuda, le explican qué necesitan. Si usted tiene profesiones, si usted tiene llamado a los musulmanes o a los hinduistas o a los budistas, ellos les pueden decir, tenemos estos proyectos, tenemos estas necesidades, entonces la gente puede
empezar a capacitarse, ¿verdad? Para donde el Señor le está llamando y ellos les pueden ir ayudando cómo irse preparando, cómo hablar con su iglesia, cómo levantar sostenimiento y todo eso. Es todo un proceso. Claro. Y bueno, ya la última pregunta, doña Alexandra, dice Mateo 24:14, dice, y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Yo hablaba un día de estos con un pastor de mi iglesia, ¿verdad? Que él contó una anécdota de que él duró no sé cuántos años predicándole a un chinito. El pastor ese, él tiene como una tienda y él como que arregla ropa, ¿verdad? Entonces él, esa es como el oficio de él, ¿verdad? Que rediseña ropa, es rediseñador de ropa, ¿verdad? Entonces uno de los clientes era este chinito y dice que duró casi como más de un año, no sé cuánto tiempo, hablándole del Señor, pero que al principio él no le hablaba del Señor, ¿verdad? Él, lo que usted decía ahora, el testimonio, toda esa parte, entonces él nos decía, o sea, vean lo importante que es que esto no es un asunto de multitudes así, de que, ¿verdad? Como lo enfocan ahora muchas veces, de que venga Cristo y ¿verdad? Sino que se dura con una persona, ¿verdad? Todo ese tiempo. ¿Cómo ve usted este pasaje, doña Alejandra, de el Evangelio del Reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin? ¿Ve usted la venida del Señor más cerca o según lo que ustedes han vivido en el campo misionero y digamos lo que, por así decirlo, lo que se invierte en una persona, cree que todavía falta, ¿verdad? De cómo ve este proceso y lo que dice este pasaje? ¿Lo ve más cerca o tal vez lo ve un poquito más lejano? Bueno, definitivamente lo veo más cerca que hace 20 años, ¿verdad? Pero sí, creo que todavía hay mucha gente que necesita escuchar del Señor. Ahora, gracias a que la iglesia también ha despertado, ¿verdad? Y está apoyando más las misiones transculturales, está enviando más gente. Las comunicaciones, las noticias nos hacen ver realidades que antes nosotros no nos dábamos cuenta, ¿verdad? Yo no sé si a todos les pasó, pero a mucha gente le pasó. Estuve viendo una vez un documental de cuando empezó lo del COVID-19. Unas personas decían, ay, pero eso está pasando en China, falta, o sea, aquí no nos va a pasar, es en China, y después pasó en todo lado, ¿verdad? Entonces, ahora nos damos cuenta de lo que pasa en muchos lados, si hubo un terremoto, si hubo un desastre en algún lugar, estamos muy comunicados con el mundo, ¿verdad? La necesidad del ser humano siempre va a estar ahí. Necesitamos gente, necesitamos obreros que vayan a los campos, necesitamos obreros valientes que vayan y digan, Señor, heme aquí, envíame a mí, ir al campo y a compartir la palabra del Señor con el que no le he escuchado. Yo creo que todavía hay mucha necesidad de obreros que salgan, pero sí es cierto que a esta época hay mucha gente que está viniendo a los pies de Cristo. Hay mucha gente que está viniendo a los pies de Cristo, pero todavía falta. Yo quisiera que el Señor venga ya, pero si el Señor hubiera venido hace 40 años, yo me hubiera quedado y no es justo que yo diga, como ya yo me salvé, se salvó la que hacía falta, ¿verdad? Entonces ya que el Señor venga. No, esa esperanza, esa redención que yo he recibido, yo quiero que otros también lo reciban. La palabra del Señor dice en Apocalipsis que un día habrá de todo pueblo, de toda raza, de toda nación. ¿Usted se imagina qué lindo que va a ser eso? Todos alabando y adorando al Señor. Y qué lindo que todos nosotros podamos decir, Señor, yo fui parte de esto, con mis oraciones, con mis ofrendas. Enviamos gente, yo soy parte de lo que va a pasar en Apocalipsis, ¿verdad? Entonces, seamos una iglesia activa, no nos durmamos, no digamos, ay, nosotros ya conocemos, ay, el mundo sabrá, no, seamos proactivos y proclamemos el evangelio para que se cumpla
este pasaje y el Señor venga pronto, ¿verdad? Pero sí, hay mucha necesidad, hay mucha gente que ha conocido al Señor, pero todavía falta mucho por hacer. Sí. Bueno, doña Alejandra, no puedo terminar este programa sin antes orar. Le quería pedir que usted pudiera hacer una oración por la gente que nos ha sintonizado hoy y por la gente que va a ver este programa de forma indiferida. Muchos me dijeron que no lo podían ver hoy por motivos familiares, ministeriales, personales y profesionales, pero que lo van a ver el día de mañana. Entonces, mañana va a estar ya disponible el programa en la plataforma de YouTube, en el canal Luis Diego Zúñiga. Entonces, le quería pedir hacer una oración por todas aquellas personas que tienen un llamado y tal vez los que no tienen ese llamado, que ese llamado se avive en sus corazones, ¿verdad? Así que quiero dejarla estos minutitos para que usted pudiera hacer una oración. Sí, amén. Nada más decirles, amados, que el llamado no es de unos cuantos, ¿verdad? El Señor nos ha llamado a todos, a todos. En donde Él quiere tenerte, esa es la diferencia. Usted puede servir aquí o puede servir hasta lo último de la tierra, pero si usted no puede ir hasta lo último de la tierra, usted tiene una responsabilidad para que alguien vaya hasta lo último de la tierra. ¿Hay temor cuando el Señor lo llama a uno? Sí, hay temor. Pero si de algo yo le puedo decir a usted es que Él es fiel. Él es fiel, Él es fiel. Yo soy testigo de la fidelidad del Señor conmigo, con mi esposo, con mis hijos y con otros obreros que he conocido. El Señor respalda el llamado de sus hijos, así que no tengan temor. Si tienen alguna pregunta o alguna duda, pueden comunicarse por medio de FEDEMEC o yo me meto ahí también, después ahí en el chat, si alguien ha escrito algo, que lo vio en diferido y quiere preguntar algo, yo con mucho gusto puedo responderles también. Entonces vamos a orar. El Señor es el mismo, la mies sigue ahí. Nosotros tenemos que ser obedientes al Señor de la mies. Padre bueno, gracias te doy, Señor, por este tiempo que tú nos has permitido conversar. Gracias por este programa, Señor. Gracias porque han dispuesto este tiempo, Señor, para hablar de las misiones. Oramos por cada una de las personas, Señor, que se pudieron conectar hoy y los que verán el programa después, Señor. Oro, Padre, para que en sus corazones arde este fuego, Señor. Este fuego de compartir, Padre Santo, este regalo precioso que tú nos has dado a cada uno de nosotros, Señor. Que ellos sientan esa necesidad urgente, Padre, de compartir las buenas nuevas de salvación, Señor. Oramos. Porque la mies está ahí, Señor. La mies es mucha y los obreros son pocos, Señor. Oramos, Padre Santo, por hombres y mujeres valientes, Señor, que se levanten hoy y digan, heme aquí, Señor, envíame a mí. Oramos por iglesias comprometidas, obedientes, Señor, iglesias alineadas a tu corazón, Señor, de que todos conozcan y que ninguno se pierda, Señor, sino que todos procedan al arrepentimiento, como dice tu palabra. Oramos por iglesias que apoyen, que envíen, que sostengan a sus obreros, Señor, en el campo, a las personas que dicen, yo quiero ir, Señor. Oramos por hermanos, amigos, familias, Señor, que apoye el llamado de tus hijos, Padre. Gracias por este tiempo, gracias por esta oportunidad de compartir. Oramos, Señor, para que este tiempo haya sido de bendición para todos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Si hubiera alguna persona que no ha recibido a Cristo en su corazón como Señor y Salvador, yo quiero que usted se vaya de este programa con el Señor en su corazón como Señor y Salvador, que usted tenga la seguridad de que si usted parte hoy con el Señor, usted estará con Él en el cielo. Dice la palabra de Dios, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12 y Romanos 10:9 dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Yo quiero que usted pueda junto conmigo hacer esta oración. Di conmigo, Cristo Jesús, en esta noche
Yo te abro la puerta de mi corazón. Señor, me arrepiento de todos mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Hazme la persona que tú quieres que yo sea. Yo reconozco que tú moriste por mí en la cruz del Calvario y que al tercer día resucitaste. Cámbiame, Señor, transfórmame, yo te recibo en mi corazón. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, saludamos a Nidia Vargas, que también está conectadita, Nena Fonseca, Patricia Chavarría también, y Nan Cordero, que dice, excelente tema, Ale, bendiciones. Bueno, gloria a Dios. Les agradecemos a todos por habernos sintonizado en este espacio de conversatorio de Nutrición Celestial. Doña Alejandra, muchísimas gracias. Y aquí tiene una familia, una casa en Nutrición Celestial. No sé si quiere agregar algo que tal vez a mí se me haya pasado por alto. No, todo muy bien. Más bien, muchas gracias por la confianza y por la invitación. Espero que podamos tener otras oportunidades para seguir compartiendo y muchas gracias de verdad. Y fue un tiempo muy especial para mí el poder compartir todas estas cosas. Así que gracias por escucharme también. Bueno, gloria a Dios. El jueves próximo tenemos una predicadora invitada directamente desde Perú, la hermana pastora Yesenia Pardo Trujillo, a las 7:30 de la noche, para que nos puedan sintonizar. A la gente que nos ha sintonizado el día de hoy en este conversatorio y es primera vez que ingresan a la página, bueno, les motivamos a seguir todos los proyectos de Nutrición Celestial. Ahorita estamos con el proyecto La Excusa Perfecta, se llama, junto con la pastora Marita de Pavas, del Ministerio Brigadas de Ayuda Uno Más para Cristo. Estamos yendo una vez por mes a las salas de emergencia de los hospitales, a hablarle a las personas que llevan de emergencia y de gravedad un paciente a las salas de emergencias. Son momentos de mucha angustia y de mucha desesperación, ¿verdad? Entonces les estamos llevando a esas personas el Evangelio de Cristo junto con un cafecito, un sanguchito y una repostería, y oramos por ellos. Si usted quiere colaborar con esta iniciativa, puede escribirnos un mensaje al Messenger o al teléfono que está abajo, el 8539-6357. Muchísimas gracias a nombre de doña Alejandra Sánchez, de FEDEMEC, y de este servidor, su amigo Luis Diego Zúñiga Gutiérrez. Feliz fin de semana y muy buenas noches. Que descansen. Un abrazo. Buenas noches.